Muy buenas noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Hoy vamos a estar considerando nuevamente el estudio bíblico de El cristiano y la vida abundante. Y esta es la última lección. Así que va a ser muy importante y el tema es altamente relevante. También vamos a compartir un tiempo de oración que va a ser de muchísima bendición porque es tan importante que nosotros podamos expresar al Señor aquellas cosas que están como una carga en nuestro corazón. Dijo el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que tenemos el gozo de las oraciones contestadas. Gracias al Señor porque Él oye y responde nuestras plegarias. Bueno, hoy vamos a leer un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Éxodo, capítulo 14. Por favor, búsquenlo. Vamos a leer desde el versículo número 1 al versículo número 14. Es una historia conocida, pero que nos va a servir para que podamos desarrollar el tema el cristiano y su actitud frente a las pruebas. Díganme si no es un tema relevante. Así que vamos a leer entonces Éxodo 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una breve oración. Señor, en esta noche queremos poner este tiempo en tus manos para que nos enseñes tu palabra. Y esta palabra
quede grabada en nuestro corazón y nos ayude en los tiempos de prueba. Señor, auxílianos para tener la verdadera y correcta actitud frente a las pruebas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, qué tema el cristiano y su actitud frente a las pruebas. Cuando las pruebas llegan a nuestra vida, hay algunos que se desaniman muchísimo y entran en angustia, entran en depresión, entran también en enojo, hasta algunos pueden tener un poco de fastidio, de queja por lo que les pasa. Y hay otro grupo de personas, tal vez no es el mayoritario, que la prueba los lleva a una intimidad con el Señor, a fortalecerse en la fe. Y ese es el propósito por el cual Dios permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Son, vamos a usar este término tal vez en otro momento del estudio, son una bendición disfrazada. Aparentemente es algo malo, pero luego en el fondo hay una tremenda bendición para nuestra vida. En lo que hemos leído de Éxodo 14, del 1 al 14, notamos que el pueblo de Israel, en su reacción primaria, ellos tuvieron mucho miedo, ellos hasta llegaron a quejarse. Fíjense en el verso 10 al verso 12 que tenemos este comportamiento. Dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron a los egipcios, por lo que los hijos de Israel temieron, y noten eso, en gran manera. Y en el verso 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado acá para que muramos en el desierto? Y está todo lo que es la queja hacia el líder del pueblo. Así que este tipo de reacciones es una de las conductas, como decíamos anteriormente, que a veces solemos tener cuando nos asalta sorpresivamente la prueba y entonces sentimos un gran estado de impotencia y de malestar. Ahora, la reacción de Moisés como el líder, eso lo tenemos en el verso 13 y 14 que leímos, él les dijo, no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará con ustedes. Y este versículo 14, que es un versículo para subrayarlo en la Biblia y es un versículo para saberlo de memoria, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, la gran batalla la iba a librar el Señor con el ejército del faraón. Así que Moisés, que estaba en una dimensión espiritual diferente, animó y alentó al pueblo. Después de haber pasado, digamos, esta experiencia maravillosa de ver cómo el Señor los hizo cruzar en seco por el Mar Rojo, teniendo el mar a su derecha y a su izquierda como paredes, dice la Escritura. También la columna de fuego y el ángel del Señor iban detrás de ellos y más atrás el ejército del faraón. Ellos cruzan durante la noche de un lado hacia el otro y en un momento el Señor le dice a Moisés que él extienda su mano sobre el mar y al hacerlo lo que sucedió fue de que las aguas volvieron y todo el ejército murió ahogado. Y el Señor mostró su gran salvación, mostró su poder, mostró su grandeza. Ahora, dice el verso número 31, fíjense
al final del capítulo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y noten esto, y el pueblo temió, o sea, respetó, honró al Señor y creyeron. Su fe es como que subió un escalón al ver la maravilla portentosa del Señor. Y también creyeron en Moisés, porque vieron que todo lo que dijo Moisés en nombre de Dios se cumplió. Entonces, vemos cómo aquí una prueba que parecía ser la destrucción, ahora termina siendo una bendición. Era una bendición camuflada. Era una bendición como en un disfraz, que venía oculta dentro o detrás de una prueba. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel había sido llamado a salir de Egipto porque el Señor vio que era el tiempo de su liberación. Ellos, como pueblo del Señor, tenían que dejar su periodo de 400 años de esclavitud para conocer la libertad y para ir a poseer la tierra prometida. Ahora, el Señor que los saca luego de esas 10 plagas, donde muestra su poder, incluso la muerte de los primogénitos, entre los cuales estaba también el hijo del faraón. El Señor los saca al desierto, el faraón se arrepiente de darles la libertad, los viene a buscar para volver a esclavizarlos. ¿Y ustedes creen que si el Señor los saca con promesas para darle liberación, ahora los va a dejar que los esclavicen de vuelta? Parece algo ridículo, parece algo incoherente. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará, o sea, seguirá avanzando para completarla. Así que el Señor que les había dado la promesa de la liberación iba a completar esto, a pesar de que el ejército de Faraón le iba pisando los talones al pueblo que iba caminando y venían con todo el armamento sofisticado que tenía como poder mundial y militar egipcio, y frente al Señor eso realmente no es nada. Y eso es justamente lo que le quería mostrar el Señor a la nación de Israel. Bueno, hermanos, de la misma forma nosotros podemos obrar en nuestra vida. Debemos saber de que el propósito siempre del Señor es bendecirnos. Su corazón solamente para nosotros es un corazón lleno de amor. Sus pensamientos son pensamientos de paz, de múltiples beneficios. Cuando piensa en nosotros, siempre está pensando en darnos lo mejor. Muchas veces lo mejor y lo que nos va a ayudar en la vida viene así, como escondido detrás de una prueba. Pero podemos confiar de que el Señor es aquel que cumplirá su propósito en nosotros, y esa prueba que parece intimidarnos terminará siendo una bendición para nosotros. Vamos a buscar ahora en 1 Corintios, capítulo número 10, verso número 13, un pasaje conocido, pero vamos a encontrar aquí 4 cosas que la Biblia nos asegura cuando somos tentados o probados por el Señor. ¿Sí? 1 Corintios 10:13. Este versículo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. 4 cosas. La primera cosa que el Señor nos asegura es que la tentación es una tentación humana. No es una tentación extrahumana.
no es una tentación que está fuera del ámbito de nuestra humanidad. Es decir, se puede resolver. Son tentaciones que tienen que ver con las diferentes situaciones que nos tocan vivir como seres humanos. No van a venir los demonios a traernos una tentación para soportar un peso que humanamente no se puede soportar. Es decir, siempre las tentaciones tienen que ver con nuestras limitaciones y realidades de experiencias humanas. Es decir, con las cosas que tienen que ver con nuestra humanidad, como puede ser el dolor, como puede ser la enfermedad, como puede ser la desilusión, como puede ser el enojo. Son las cosas que nosotros conocemos, no son desconocidas. En segundo lugar, no seremos tentados más de lo que podemos resistir. Esto es algo realmente maravilloso porque es una promesa que Dios nos hace porque Él conoce el límite de cada uno de nosotros y Dios filtra las pruebas que van a llegar a nuestra vida. En tercer lugar, como nos dice el pasaje, dice, con la tentación Él dará la salida. Siempre habrá una salida. Y si en un momento nos sentimos como que, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Siempre hay una salida. Observe, mire, pregunte, consulte al Señor. Siempre hay una salida. Esto es algo maravilloso. Y en cuarto lugar, dice, para que podáis soportar. Podemos soportar, podemos resistir. Es decir, no será algo imposible. Lo podremos resistir. Así que la prueba que llega a nuestra vida será algo que está administrado por el Señor. El tan conocido versículo de Romanos 8:28, que también lo hemos mencionado muchas veces, nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así que tenemos otra maravillosa promesa de que lo que estamos viviendo, por más que parezca algo malo, detrás el Señor es el que tiene el poder de transformar esto en una bendición para nuestras vidas. Fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso número 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, fíjense cómo nos indica este pasaje de las Escrituras la correcta actitud que nosotros tenemos que tener. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, vamos a leerlo en otra versión, ¿no? Vamos a, por ejemplo, en NBI, cómo lo expresa. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, dice, porque sabemos que el sufrimiento produce esperanza. Vamos a leer el verso número 2. También por medio de él y por medio de la fe tenemos acceso a una gracia en la cual estamos firmes, así que nos regocijamos, esa es la palabra que quería buscar, en la esperanza para alcanzar la gloria de Dios, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Así que nos regocijamos en la esperanza, pero nos regocijamos también en los sufrimientos, porque nuestros sufrimientos producen beneficios en nuestro corazón y en nuestro carácter.
Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo número 1, verso número 3. Porque aquí se nos dice cuál es el propósito que tienen esas bendiciones disfrazadas que llegan a nuestra vida a través de la prueba. Fíjense lo que dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Noten eso, ¿no? Es decir, que las pruebas nos hacen vivir una experiencia con Dios que luego es útil para que nosotros podamos consolar a aquellas personas que están transitando algo similar. Aquel que ha tenido el dolor de una pérdida, aquel que ha conocido lo que es la angustia del desempleo, puede entender lo que siente alguien que vive lo mismo y puede dar palabras de consolación. Fíjense lo que nos dice Hebreos, capítulo número 12, verso número 6, 7 y 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el verso número 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que fíjense, aquí tenemos otro propósito por el cual pasamos por pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos tener frutos apacibles de justicia. Es decir, para que podamos manifestar a través de nuestra vida una vida justa y una vida recta delante del Señor. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 18, que nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la pregunta que quisiéramos responder en este momento sería, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones de prueba? Y lo que nos dice este pasaje es que debemos dar gracias, aunque no sabemos cuál va a ser la lección que vamos a aprender, los beneficios finales de esta experiencia, pero sabemos que esto va a ser para nuestro bien, porque está bajo la administración y el control del Señor. Así que lo primero es darle gracias. Y en Hebreos, capítulo número 13, verso número 15, nos dice, así que ofrezcamos siempre, noten esa palabra, siempre, o sea, en todo momento. Así que, así como dar gracias en todo, acá dice ofrezcamos siempre. ¿A quién? A Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, alabanzas al Señor, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Tenemos que alabar al Señor y decir, Señor, yo no sé por qué esto llega a mi vida, pero yo te alabo porque tú estás en control de todas las cosas. Así que agradecemos al Señor y alabamos al Señor por esto. ¿Cómo se equivocaron
los israelitas cuando se vieron cercados por el ejército del faraón. No alcanzaban a ver que el Dios que los había sacado de Egipto, ¿cómo los iba a abandonar? Iba a mostrar su gloria para que ellos pudieran conocer el poder y el amor del Señor. Y para concluir, vamos a ver cómo es posible tener tal actitud de confianza frente a las pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Vamos a mencionar 4 cosas importantes que son algunas verdades que ya las hemos tratado anteriormente, pero las mencionamos así en forma cronológica. En primer lugar, Efesios 5:18. ¿Se acuerdan lo que nos dice? Que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible tener esta actitud? Y si vivimos todos los días controlados por el Espíritu Santo, vamos a tener la mejor actitud para enfrentar las pruebas. Gálatas, capítulo 5, verso 16, nos dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y andar en el Espíritu significa andar bajo la guía y la dirección del Espíritu de Dios. En tercer lugar, 1 Tesalonicenses 5:17 también nos dice, orad sin cesar. La oración y la comunión con el Señor nos va a sostener, nos va a enfocar, nos va a oxigenar y nos va a fortalecer en medio de las pruebas. Tenemos que aprender a buscar al Señor en lo secreto y de rodillas abrir nuestro corazón y pedir su auxilio. Y en cuarto lugar, Romanos capítulo 10, verso 17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. Eso significa que tenemos que leerla, escucharla, tenerla presente. Por ejemplo, la historia esta de Éxodo capítulo 14, del pueblo cuando cruza el Mar Rojo, eso tiene que encender la llama de la fe para ver las cosas portentosas, creativas y poderosas que nuestro Dios realmente puede hacer. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros podamos tener la verdadera actitud. Yo no sé por qué tiempo estás transitando, si es un tiempo tranquilo o es un tiempo turbulento. ¿Qué tipo de pruebas están afectando tu vida? En esta noche te animo a tomar la correcta actitud y que puedas ver detrás de lo que estás viviendo una bendición que te va a alcanzar y que te va a beneficiar. Lo que te asusta es un disfraz. Detrás está la obra y la bendición del Señor sobre tu vida. Así que adelante, hermano, a no desanimarse, a no temer y a confiar en el Señor. Dios te bendiga.